¿Qué tal, mi gente linda? Que el Señor los super macro mega bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por este tiempo de compartir juntos. Vamos a orar y vamos a entrar en el tema que hoy quiero compartirles a cada uno de ustedes y estoy seguro que les va a bendecir. ¿Por qué les va a bendecir? No por mí, sino por la palabra del Señor. La Biblia siempre nos edifica y la palabra del Señor siempre nos acerca al propósito de Dios. Y Dios quiere restaurar nuestras vidas, Dios quiere restaurar tu hogar, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere darnos esa dirección que desde el principio de la creación Dios lo pone a nosotros. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar primero, vamos a pedir la guía al Señor, la dirección al Señor y vamos a dejar que Él nos lleve y que podamos absorber y aprender cada detalle que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Listos? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, al que exaltamos, bendecimos y adoramos. Gracias, Dios, porque en tu palabra encontramos la salida a situaciones que traemos quizás desde muchos años atrás. O también lo han vivido nuestros padres y de ahí hemos aprendido las cosas erróneamente. No porque nuestros padres sean malos, sino porque a su vez no te conocían o nadie les enseñó qué es lo que Dios quiere para la familia. Que en este tiempo cada corazón pueda abrirse, el corazón de ese hombre, de esa mujer, para poder llevar, Señor, el liderazgo conforme el diseño perfecto y los roles definidos que Dios ha establecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, gente hermosa, preciosa, maravillosa, el tema de hoy es nada más y menos que cuando el liderazgo de mi esposo duele. Vamos de nuevo, cuando el liderazgo de mi esposo duele. Sabemos que muchas veces decimos eso es machismo. Y claro que el machismo existe, ¿verdad? Pero vamos a hablar bíblicamente qué es el liderazgo. ¿Cuándo el liderazgo de mi esposo duele? Y esto se lo dedico a alguien que amamos muchísimo, a Ernestina y a Pedro. Ellos me dieron, es más, me pidieron, me dijo, Pastor Darío, nómbreme allí porque yo quiero pasárselo a mis hijos. No de mi apellido, me dijo, pero sí mi nombre. Entonces a Ernestina y a Pedro les envío un abrazo grande. Ellos llegaron allí a donde yo estoy haciendo mi residencia de plantación de iglesias, me tocó ministrarlos, compartirlos, muy nuevitos en el Señor. Ella llegó con una postura de generala, de mandona, ¿verdad? Agrediendo sin querer a su marido, porque de esa forma ella dice, yo veía a mi mamá y mi mamá me decía, los hombres hay que tenerlos cortitos, y yo los tenía cortitos hasta que comenzamos a compartir la palabra de Dios y ella me dijo algo que quedó grabado en mi corazón. Muéstreme en la Biblia dónde dice eso, y si la Biblia dice eso, voy a tratar de hacerlo. No se lo aseguro, pero voy a tratar de hacerlo. Y bueno, comenzamos a enseñarle y ha dado un vuelco de 380 grados. Hoy es increíble, después de 2 meses, largos después, le dice a su esposo, ¿qué pensás vos? Lo deja decidir, pero porque entendió el modelo de Dios. Vamos a compartir entonces. ¿Cuándo el liderazgo de mi esposo duele? Y hay una pequeña historia que ustedes no la tienen allí, así que yo quiero leerlas. Y la casa en equilibrio, la casa en equilibrio. Andrés y Mariana llevaban 8 años de casados. Ambos amaban al Señor, pero últimamente discutían con frecuencia. Andrés llegaba agotado del trabajo y se desentendía del hogar, mientras Mariana intentaba tomar decisiones importantes sola, lo que la frustraba totalmente. Un domingo, su pastor predicó Efesios capítulo 5 del 22 al 33, que os animo a leer. Al llegar a casa, Mariana dijo, amor, creo que he estado tratando de controlarlo absolutamente todo. Quiero honrar tu liderazgo como Dios manda, dijo. Andrés se quedó en silencio, luego respondió, y yo he estado ausente, dijo Andrés. No he amado como Cristo ama a su iglesia, te pido perdón. Desde ese día empezaron a orar juntos. Andrés tomó iniciativas en guiar devocionales familiares, escuchó más a Mariana antes de tomar decisiones y ella lo apoyó con respeto y sabiduría. El ambiente del hogar cambió. Ya no era una lucha por el control, sino una armonía basada en obediencia al Señor. ¿Y qué dice Dios en la palabra? Y vamos a ir desmenuzando esta, así que no se desesperen. Efesios capítulo 5, versículo 23, las esposas no codeen a los esposos y los esposos a las esposas. Pero Pablo dice lo siguiente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
¿Esto qué significa? Que el esposo, según la Biblia, representa el liderazgo espiritual con responsabilidad y amor, tal como Cristo guía a su iglesia. Pero también dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa esto? El esposo no solo lidera, sino que lo hace con sacrificio y entrega, imitando a Cristo como el único modelo perfecto. ¿Por qué Pablo escribe esto a los efesios? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba pasando? Y brevemente, lo que está ocurriendo, había una influencia de la cultura pagana en Éfeso, y esto es interesante. Éfeso era una ciudad greco-romana dominada por la idolatría, y había un templo, el templo de Artemisa, era la diosa de la fertilidad, su templo era uno de los más grandes del mundo antiguo, y la prostitución, un ritual, y la inmoralidad sexual estaban normalizadas en la vida religiosa y social. También era conocida por valores distorsionados sobre el sexo, el matrimonio, el rol de la mujer. Las ideas sobre el matrimonio estaban corrompidas. Algunos hombres trataban a las mujeres como propiedad y algunas mujeres despreciaban la autoridad masculina. Pablo corrige ambos extremos enseñando el modelo cristiano de amor y respeto mutuo. Esto es interesante porque muchas de estas personas estaban dentro de la iglesia enseñando falsas enseñanzas que no tenían nada que ver con la doctrina cristiana, con las enseñanzas del Señor. Por eso Pablo toma esto y va ahora a reubicar las cosas, y por eso dice, el varón es la cabeza de la mujer, y también dice, vosotros maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. También Pablo, para afinar o afirmar el testimonio cristiano en el hogar. Pablo sabía que la iglesia empieza por el hogar. Un matrimonio desordenado afecta el testimonio cristiano en la comunidad. Por eso enseña que el esposo debe reflejar a Cristo y la esposa debe reflejar a la iglesia, mostrando una imagen poderosa del evangelio. También posibles tensiones dentro de la iglesia local. Pablo sabía que esto generaba una discordia dentro de la iglesia local, aunque no se menciona un conflicto específico. Por el tono pastoral de la carta y la cantidad de tiempo dedicada a las relaciones, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 21, o Efesios capítulo 6, versículo 9, se deduce que había desorden o confusión en los roles familiares de quién debía ocupar el liderazgo. Pablo instruye para traer armonía basada en el Espíritu Santo, lo vemos allí en Efesios capítulo 5, versículo 18, y la sujeción mutua en el versículo 21. Y por último, ¿por qué Pablo escribe esto? Para fortalecer la unidad cristiana en todos los niveles. Efesios es una carta sobre la unidad en Cristo, judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres. Pablo explica esta verdad al matrimonio como base para la paz y la unidad de la iglesia. Allí ustedes tienen una pequeña introducción, vamos a compartirla. En un mundo donde el liderazgo a menudo se confunde con poder y control, ¿verdad? A ver quién es el más fuerte. En el matrimonio también ocurre esto. El discipulado nos lleva de vuelta al diseño original de Dios. Ser discípulos de Cristo no solo implica aprender de Él, sino también vivir como Él, con humildad, servicio, obediencia. En este estudio de la palabra, descubriremos cómo Dios transforma nuestro carácter, redefine nuestra forma de liderar y nos llama a influenciar a otros desde el ejemplo, no desde la imposición. Nuestro modelo será siempre Jesús, el siervo, el líder por excelencia. ¿Qué les parece si juntos ahora nos metemos en el tema que hemos hecho allí una pequeña, explicación de por qué ocurre esto, qué estaba ocurriendo, por qué Pablo habla de esta situación o enseña? Entremos en materia y desarrollemos cuándo el liderazgo de mi esposo duele. ¿Por qué duele? ¿Por qué me cuesta entregar el lugar? ¿Por qué me cuesta someterme? Como Ernestina a Pedro, ¿verdad? Y vamos a ir al punto número 1 y la oración. Allí hay una oración le faltan 2 palabras y dice así, el punto número 1. El liderazgo distorsionado por el pecado. Interesante. ¿Por qué el liderazgo de mi esposo duele? Porque nada más y menos el liderazgo
fue distorsionado por el pecado. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Eso es interesante, ¿verdad? Ella se dio cuenta, él se dio cuenta que estaban desnudos después de pecar, después del pecado. Entonces, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 y 14, pues Dios primero creó a Adán. Aquí hay un orden. Dios primero que creó a Adán y luego hizo a Eva. Y dice Pablo, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Esto es interesante, desde la caída, el pecado ha corrompido el diseño original de Dios para el liderazgo. Lo que fue creado para reflejar dominio justo y amoroso se convirtió en abuso de poder y apatía. ¿Qué fue lo que rompió ese liderazgo perfecto, diseñado con esos roles? El pecado. Y el pecado lleva ahora, y esto es interesante, lo vamos a ver más adelante, por qué Adán hace lo que hace, ¿verdad? Y vamos a ir al punto número 2. ¿Están listos? El punto número 2, ahí hay 2 palabras que faltan y vamos a llenarlas. El hombre desatiende su liderazgo. Esto es interesante. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Porque nada más y menos hay 2 cosas por las cuales los hombres nos escondemos. Una es por miedo y la otra es cobardía. Y ahora vamos a verlo, no se enojen. Entonces, para no pelear, decimos que se las arregle, ¿verdad? Como leíamos recién el relato, que el hombre estaba ausente, le entregaba la casa, traía la plata al cheque, traía el cheque a casa, el dinero, pero no quería saber nada con la conducción del hogar. Y eso ocurre en muchos hogares. No se preocupen las que están solas, ya estoy viéndolas pensando, o aquellas que el marido está ausente totalmente. ¿Y qué hago yo? El pastor tendría, no, tranquilas, yo las estoy viendo, tranquilas. Bien, número 2, el hombre desatiende su liderazgo. ¿Por qué? Atención, ¿cuándo el liderazgo de mi esposo duele? Cuando el hombre desatiende su liderazgo. Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 12 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? ¿La llamó a Eva o llamó a Adán? No, llamó al hombre, porque él es la autoridad. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¡Wow! ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Aquí podemos observar algo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Aquí podemos observar que Dios llama a Adán a no, ¿qué cosa? Llama a Adán y no a Eva. Podemos sacar eso. Llama a Adán y no a Eva, mostrando que la responsabilidad recae sobre el hombre. Cuando Dios llama al hombre, le está diciendo, tú eres el líder, tú eres la cabeza, yo quiero hablar contigo porque tú debías haber cuidado de Eva y le tenías que haber dicho, mamacita, ¿qué pasa? No, esto no te lo puedo permitir. ¿Cómo vas a tomar del árbol? Y tenía que agarrar esa manzana o tomate, lo que sea, y tirarlo, ¿verdad? Aquí podemos observar que Dios llama a Adán, no a Eva, mostrando que la responsabilidad recae sobre el hombre. Pero Adán responde evadiendo su rol, el que Dios mismo le había otorgado en su diseño perfecto, con sus roles bien definidos. Algo para tener en cuenta, nosotros los varones, el hombre tiende, atención con esto mujeres, a evitar su responsabilidad de liderar espiritualmente, ya sea por pasividad, egoísmo o temor. Este abandono tiene efectos en la familia, la iglesia, la sociedad, trayendo ruinas en cada área recién enumerada. Interesante, ¿verdad? Ojo con la pasividad. Ojo que bueno, esperemos, arreglátelas como puedas. No, el hombre fue puesto para tomar decisiones, para orar, para buscar a Dios, y es su responsabilidad. Vamos al punto número 3. ¿Están listos el punto número 3? Allí van a faltar 3 palabras en esta oración, pero juntos las vamos a encontrar. El deseo de la mujer de tomar, ahí va, de tomar el liderazgo del hombre. Atención con esto, por favor. El deseo de la mujer de tomar
el liderazgo del hombre. Eso está en los genes de la mujer. ¿Por qué? Porque fue por desobediencia, después de la caída. Ese es el pecado, consecuencia del pecado. Escuchen esto, Génesis 3:16. Luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y escuche lo que dice el Señor. Y desearás controlar a tu marido. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Él será la autoridad. Él será tu siervo. Él será la cabeza. El deseo aquí implica el anhelo de controlar o gobernar sobre el esposo. Este es un apetito o ambición que produce la naturaleza pecaminosa por la pasividad de Adán sobre Eva cuando ella fue engañada por la serpiente. En Génesis 3:6 dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Pablo dice en 1 Timoteo 2:14, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Y ustedes pueden leer, si quieren, los animo, Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5:12. Pablo dice a Timoteo, en su 1 Timoteo en capítulo 2, el capítulo 2, versículo 12 y 13, yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Lo que está haciendo Pablo hace referencia al orden de la creación para explicar el rol de la mujer en el contexto eclesiástico. Como resultado del pecado, el diseño completamente entre hombre y mujer se ve afectado, dañado por el pecado de la desobediencia a Dios. La mujer, creada para ser ayuda idónea, ahora desea tomar el liderazgo generando conflicto y desorden. Esto no significa que la mujer sea inferior, sino que Dios ha designado roles distintos para el orden y la bendición del hogar y la iglesia del Señor Jesucristo que no deben quebrar o violar. Porque al hacerlo, automáticamente se rompe el diseño perfecto de Dios y es cuando la familia comienza a entrar en crisis. Porque Dios hizo un modelo único para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios ha predestinado para nosotros. El punto número 4, vamos al número 4 y después charlamos, platicamos, debatimos, nos peleamos y después nos tenemos que armonizar y amarnos en el Señor, porque en realidad esto no es idea del pastor Darío, esto es lo que la Biblia dice. Punto número 4, el liderazgo bíblico. Ahí van a faltar dos palabras. El liderazgo bíblico se fundamenta en el servicio de los roles establecidos por Dios. Vuelvo de nuevo, el liderazgo bíblico se fundamenta en el servicio de los roles establecidos por Dios. ¿Qué dice Marcos? Usted va a leerlo todo, yo voy a leer una porción del versículo. Marcos capítulo 10, versículo 42 y 45. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Filipenses capítulo 5, versículo del capítulo 2, perdón. Filipenses 2, versículo del 5 al 8. Cristo, siendo Dios, se humilló y sirvió. Cristo redefine el liderazgo como un servicio. El verdadero líder no se impone, sino que se entrega como Cristo lo hizo. Eso hizo Cristo por la iglesia, eso hace el varón, ¿verdad? La Biblia insiste en que todo líder cristiano debe tener a Cristo como modelo de liderazgo sacrificial para vivir en un hogar bendecido por Dios. Quizás tu mujer no quiere saber nada con Dios. ¿Qué hago, pastor? Bueno, la Biblia dice que tenemos que orar. La Biblia dice que tenemos que esperar. La Biblia dice que tenemos que creer. La Biblia dice que aún que se rebele contra Dios la tenemos que bendecir. Y Señor, es la esposa que me diste y tú comenzaste la obra y tú la vas a terminar. Bien, vamos al punto número 5. ¿Qué pasa con todo este liderazgo que está caído por consecuencia de Adán y Eva, la desobediencia, el pecado? Bueno, viene Cristo y lo restaura. Bendito sea el Señor Jesucristo. La restauración, ahí van a faltar tres palabras. La restauración, la número 5, la restauración del liderazgo a través del Evangelio y la iglesia del Señor. Vamos de nuevo. La restauración es únicamente por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo. Está en su palabra y esto le fue otorgado a la iglesia. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién se lo dio? A la iglesia, para restaurar el liderazgo. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad
de preparar ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo, ¿qué cosa? La obra de Dios y edifique. ¿A quién tiene que edificar? A la iglesia, a los hombres y mujeres transformados por Dios, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Ojo con Shakira, ojo con Shakira, con lo que hace, con lo que dice, con sus canciones, vende millones y millones y millones de discos. Ojo, no nos dejaremos, entre otros, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Pablo está diciendo que Dios equipa a la iglesia como líderes para edificar y madurar a los santos. Y Pablo dice aquí a Timoteo, le dice esto, en Tito, Pablo le dice a Tito esto en el capítulo 2, versículo 1. Dice, Tito, en cuanto a ti, está hablando a un hombre, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la enseñanza. ¿A quién? Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio de ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Aquí se instruye a los hombres y mujeres según sus roles, promoviendo orden y testimonio en la iglesia y el hogar para glorificar a Dios, no a los hombres, glorificar a Dios obedeciendo la palabra de Dios. Solo mediante la obra redentora de Cristo es posible restaurar el liderazgo bíblico. La iglesia se convierte en el lugar donde los hombres y mujeres son discipulados. ¿Para qué? Para vivir según los roles que Dios ha diseñado perfectamente bien. Y esto es interesante. El hombre restaurado lidera con autoridad delegada y dependencia de Cristo. Interesante. El hombre que ha conocido a Cristo, el hombre que va a la iglesia, el hombre que dice ser cristiano, el hombre restaurado, liberado del pecado. La mujer también, ¿verdad? ¿Qué hace? Lidera con autoridad delegada. ¿Cómo delegada? Y dependencia de Cristo. Pablo dice en 1 de Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón. Si hemos sido restaurados, Él es la cabeza. El liderazgo del hombre está bajo la autoridad de Cristo, no es autónoma, es guiada por la palabra y el Espíritu Santo, no autoimpuesta. Ese es el liderazgo perfecto. Y el hogar comienza cuando, ¿por qué duele el liderazgo del varón? Simple, porque el enemigo, el diablo, engañó a una mujer, un hombre pasivo, y la mujer quiso ocupar el lugar del hombre, y cuando la mujer ocupa el lugar del hombre, hay, sin lugar a dudas, destrucción. Ahora, ¿qué pasa con esas mujeres que de pronto dicen, bueno, pastor, ¿cómo la hago yo, verdad? Ora por ese cabezón, no dejes que se vaya todo en banda, ora para que se convierta, espera en el Señor, confía en el Señor y trata de esperar en el Señor. ¿Qué pasa si mi marido está enfermo y no puede tomar decisiones debido a su enfermedad? Bueno, Dios entiende claramente eso. No hay ningún problema. Lo importante es que tú sepas cuál es tu lugar como mujer, que Dios te creó para bendecir, para ser ayuda idónea, para acompañar al varón, que Dios te creó para guardar la familia, para orar por ellas, para cuidarlo, para protegerlo, que Dios te creó para que les sirvas, para que también comuniques el mensaje de la palabra del Señor. Dios te creó para ser una mujer llena del Señor, pero sin quebrar el modelo perfecto del Señor. Yo quisiera orar, porque ya no me quedan mucho tiempo, ¿verdad?, para seguir con el video. Si después podemos debatir sanamente, quiero orar y hacer esta oración. Y si crees que tienes la necesidad de que ese hogar sea restaurado, empoderado, liberado, Señor, yo quiero ver tu gloria. Bueno, vamos a volvernos a Dios en todos los sentidos de la palabra. Y esta oración es simple, dice así, repite conmigo con un corazón abierto, dile, Señor, tú nos uniste con propósito y amor, porque es así, Dios los unió con propósito y amor. Reconocemos nuestras fallas, nuestras palabras duras y los silencios que han herido. Hoy te pedimos, enséñanos a amarnos
como Cristo ama a su iglesia. Danos humildad para escuchar o para escucharnos, paciencia para esperar y gracia para perdonar los errores cometidos en el pasado, quizás en el presente o ayer, de perdonar y ponerlo todo en las manos del Señor. Que tú seas el centro de nuestro hogar y que donde uno caiga, el otro extienda la mano. Líbranos del orgullo y ayúdanos a caminar como un solo corazón bajo tu dirección. Ayúdanos a levantar el liderazgo que tú nos has dado como hombres de Dios. Que mi esposa, por amor y obediencia a tu palabra, sea el complemento perfecto que tú has establecido en las Escrituras. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén, amén y amén.